Hubo un tiempo en el que, al hablar sobre el futuro, las personas lo veían con cierta esperanza. Se imaginaban un mundo repleto de tecnología en donde las máquinas se encargarían de todo y en donde nosotros, podríamos disfrutar de la vida. Pero con el paso de los años, esta perspectiva cambió y se volvió un poco más deprimente. Ahora, al hablar sobre el futuro, lo único en lo que podemos pensar es en muerte, destrucción, sufrimiento, guerras y la aniquilación total de todo lo que conocemos. Por esto mismo, la temática post-apocalíptica se ha convertido en una sumamente popular. Desde desastres naturales, invasiones alienígenas o la propagación de algún tipo de enfermedad. Existen cientos de juegos que, de alguna u otra manera, nos hablan sobre el fin de los tiempos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el peor? Es decir, ¿cuál es el apocalipsis en el que definitivamente no querrías vivir? Bueno, hoy vamos a dar un vistazo a algunos de los cataclismos más grandes en la historia de los videojuegos para descubrir cuál es el peor entre ellos. Pero antes déjame platicarte sobre la EVAC, una escuela virtual en la que puedes estudiar una enorme cantidad de carreras diferentes. Si eres un fanático de este canal, lo más probable es que sientas una enorme pasión por los videojuegos. Y si es así, puede que en algún momento hayas soñado con crear tu propia aventura, pero obviamente no sabes ni cómo empezar. Bueno, entre las tantas profesiones que ofrece la EVAC, hay varias que están enfocadas en el desarrollo de videojuegos. Y no tienes que preocuparte, no necesitas ser un experto en ingeniería ni nada parecido. Los cursos están diseñados para que cualquiera pueda aprender desde cero y abarcan prácticamente todos los elementos para diseñar tu propio videojuego, como el modelado de los personajes, los escenarios y la utilización de todos los programas. Así que si te interesa, utiliza el link que te dejaré en la descripción para que veas por ti mismo todo lo que puedes estudiar. Y lo mejor de todo es que si utilizas el código 60PSI Gaming, puedes obtener un descuento del 60% en cualquiera de los cursos. Así que no dejes pasar la oportunidad. Pero ahora regresemos al video. Hubo un tiempo en el que la vida parecía bastante buena. Las personas vivían en total comodidad, formando parte de pequeñas comunidades que se ayudaban entre ellas. Pero las tensiones políticas del mundo ocasionaron que, en cuestión de segundos, todo fuera completamente destruido a través de explosiones. Y así, lo que en algún momento fue un lugar próspero, simplemente dejó de existir. El apocalipsis nuclear es probablemente uno de los cataclismos más populares de todos y uno de los más probables también. Y esa es precisamente la realidad con la que Fallout nos presenta. Un mundo desértico en el que las pocas criaturas que llegaron a sobrevivir se convirtieron en mutantes, monstruos o en cosas peores. En la gran mayoría de los juegos, nosotros como jugadores empezamos la historia en el papel de uno de los habitantes de los baúles. Búnkers construidos por organizaciones privadas con el objetivo de mantener a unos cuantos individuos con vida para que puedan resurgir después del apocalipsis. Aunque la gran mayoría de las personas que viven en estos lugares prefieren simplemente quedarse ahí, ya que el mundo exterior los aterra, y por buenas razones. Como lo dije antes, la superficie se ha convertido en una roca estéril en donde la vida es extremadamente difícil. Prácticamente todo lo que existe en el mundo se encuentra impregnado por la radiación. Entrar a un río o a un estanque pequeño, por ejemplo, te mata en cuestión de segundos simplemente por la contaminación. Y esto también se aplica para muchos alimentos, lo cual significa que, obviamente, es bastante difícil intentar sobrevivir a la intemperie. Porque si la radiación no termina por podrirte desde adentro, la falta de recursos sin duda lo hará. Pero la peor parte de todas es que esta contaminación le permitió a las criaturas del mundo evolucionar de cierta manera. Insectos, animales e incluso las plantas, todo se volvió considerablemente más grande y mucho más agresivo. No es raro simplemente encontrarte caminando y que un montón de ratas salgan desde el suelo para devorarte. De hecho, diría que es lo normal.
osos de 2 cabezas, cangrejos gigantes y cucarachas tan grandes que te pueden arrancar la cabeza. Es sumamente peligroso para cualquier ser vivo deambular por ahí. Incluso las personas se han convertido en estas cosas. Por algún motivo, la radiación no solo tiene el poder para acabar con la vida de alguien, sino que bajo ciertas circunstancias puede transformarlos en ghouls, el equivalente a zombies sin razonamiento. Criaturas que no tienen la capacidad de pensar y que solo actúan por meros instintos, atacando a prácticamente todo lo que se les pone enfrente. Lo cual es de hecho bastante triste, porque uno de los elementos principales de Fallout es que aunque el mundo fue destruido, aún es posible observar mucho de lo que quedó sobre él. Vecindarios, habitaciones, objetos personales. Los ghouls, por ejemplo, llevan la vestimenta que solían utilizar cuando eran normales, y esto te permite comprender un poco sus historias. Es sencillo darse cuenta de que en algún momento estas criaturas fueron padres, amigos y buenas personas. De hecho, es bastante fascinante recorrer el mundo solo para observar cómo eran las cosas antes. Los vehículos que se solían utilizar, las tiendas que las personas normalmente visitaban. Aunque claro, la gran mayoría de estos lugares están invadidos por bandidos, otra de las grandes amenazas en el mundo de la superficie. Individuos que no tienen ningún tipo de consideración por los otros y que solo se preocupan por su propia supervivencia, causando destrozos, violencia y desprecio a donde sea que van. Aunque el punto positivo es que es bastante divertido mandarlos a volar por los aires. Otro punto muy importante sobre el mundo de Fallout es que a pesar de las condiciones del exterior, muchas personas han conseguido crear sus propias comunidades. Algunas bastante primitivas, pero otras tantas honestamente considerablemente avanzadas. Aunque claro, la separación de la sociedad de esta manera ocasionó que prácticamente todos estén en conflicto. Como el mismo juego lo dice, todos intentan salvar el mundo a su propia manera. Y por esto mismo, es extremadamente difícil alejarse de los problemas, no importa cuál camino escojas. Así que, tomando todo esto en cuenta, si tuviera que evaluar el apocalipsis de Fallout del 1 al 10, siendo 10 lo peor que pudiera existir, diría que es un 7. Sí, es increíblemente difícil sobrevivir en su mundo. La radiación, los monstruos, las otras personas que buscan exterminarte. Hay muchísimas cosas de las que preocuparse. Pero al mismo tiempo, las personas han encontrado la manera de adaptarse a este lugar, de sobrevivir y de seguir adelante. Y solo por esto, creo que no es exactamente la peor realidad en la que alguien pudiera vivir. La saga Metro nos presenta con un apocalipsis bastante parecido al de Fallout, es decir, que un holocausto nuclear desintegra prácticamente a todo el mundo exterior, obligando a los habitantes de Moscú, los únicos supervivientes, a resguardarse en los túneles del metro. Pero la cosa es que este lugar no actúa como un escondite momentáneo. No, la humanidad literalmente es relegada a las profundidades del mundo, escondiéndose como ratas con la única esperanza de que una criatura mucho más poderosa no los devore. De hecho, para el momento en el que comenzamos el primer juego, muchísimas personas, incluyendo a nuestro personaje, ya nacieron en este lugar, en las vías del tren, por lo que es todo lo que conocen. La gran mayoría de los habitantes ni siquiera han tenido la oportunidad de ver el sol en toda su existencia, y mucho menos otras cosas como la naturaleza, las plantas o los animales. Para ellos, esto es todo lo que hay, todo lo que queda del mundo. Por lo que, en pocas palabras, la humanidad sobrevive, pero eso es todo. A diferencia de Fallout, aquí no existe la posibilidad de vivir en el exterior. Prácticamente todo se encuentra contaminado con radiación, por lo que los pocos individuos que salen en busca de víveres siempre deben de hacerlo con máscara, ya que incluso unos pocos segundos de aire puede acabar con su vida. Pero sorpresivamente, esa ni siquiera es la peor parte.
No, la razón principal por la que la humanidad es incapaz de vivir en el exterior es por los depredadores. En muy poco tiempo, la inmensa contaminación del mundo ocasionó que casi todas las criaturas que sobrevivieron a la catástrofe se transformaran en monstruos, dejando a la humanidad en el fondo de la cadena alimenticia. El enemigo más común, por el simple hecho de que también habitan bajo tierra, son los Nosalis, esencialmente topos gigantes que atacan en grupo y que han acabado con un gran número de personas a través de los años. Su tamaño, su fuerza y la gran cantidad de ellos que hay los convierte en el depredador principal de las personas que viven en el metro. Pero eso no es todo. En el exterior existen criaturas muy similares como los Watchers, lobos mutantes que vigilan todo el terreno con su impecable olfato y que, al igual que antes, atacan en grupo. O los demonios, criaturas voladoras que se llevan a las personas como si fueran conejos. Como puedes ver, el mundo de Metro es extremadamente peligroso. Incluso con una gran cantidad de armas, una persona sería incapaz de sobrevivir por su cuenta por más de unos cuantos días. Y aún así, esto no es lo peor. Aparte de todos los mutantes que intentan devorar a tu familia, también existe otro tipo de criatura muy enigmática: los oscuros. Seres misteriosos que algunos creen que fueron creados por la radiación. Es decir, que en algún momento fueron personas, pero al igual que todo lo demás, terminaron evolucionando. El punto es que estos no solo tienen la capacidad para entrar en la mente de los individuos, sino que su mera presencia hace que todos a su alrededor pierdan completamente la cordura, ocasionándoles alucinaciones, locura y ataques de pánico. Lo cual significa que cuando un oscuro se acerca, la gente comienza a volverse completamente loca, incluso llegando al punto de dispararle a sus propios compañeros. Por esto mismo, los oscuros son considerados como la mayor amenaza de todas, el próximo paso evolutivo en la historia de la humanidad. Criaturas diseñadas para acabar con sus ancestros y convertirse en los nuevos reyes del mundo. O al menos eso es lo que la gente cree. Porque justamente al final de la primera aventura, descubrimos que estos en realidad no tienen malas intenciones. Originalmente lo único que querían era comunicarse, vivir en comunidad. Pero como los humanos comenzaron a atacarlos, estos comenzaron a defenderse. Y encima de todo, en uno de los últimos juegos, Metro Exodus, también descubrimos que de hecho sí existen personas que viven en el exterior. Resulta que los habitantes de Moscú no fueron los únicos supervivientes. Pero incluso si tomamos en cuenta todo esto, creo que aún así es bastante obvio que la vida en el universo de Metro es mucho más dura que en Fallout. No solo por las diferentes criaturas que existen, sino por el clima, por las tensiones políticas y por las condiciones generales en las que las personas deben de vivir. Así que si tuviera que calificarlo, diría que este apocalipsis es un 8. Un mundo sumamente hostil para cualquier persona que viva dentro de él, pero aún así no tan malo como algunas de las otras aventuras que veremos. Un día común y cualquiera, varias explosiones simultáneas comenzaron a suceder en el mundo. Al principio, las personas pensaron que se trataba de un ataque terrorista o tal vez de una lluvia de meteoros, pero no, este cataclismo resultó ser uno muy diferente al que cualquiera pudiera imaginarse, porque el origen de estas explosiones simplemente fue el resultado de la conexión entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, algo que ningún individuo podría haber anticipado. Pero este cataclismo esencialmente acabaría con la vida como la conocemos y con el paso de los años pasaría a ser nombrado como el Death Stranding, el evento destructivo más grande que la humanidad haya presenciado jamás, no solo por las explosiones iniciales, sino porque este suceso traería consigo una serie de consecuencias que cambiarían al mundo para siempre.
Número 1. Con la llegada del Death Stranding también llegaría la mengua, una lluvia misteriosa que por razones que nadie conoce tiene una propiedad sumamente interesante. Todo lo que toca envejece de manera inmediata. Esto afecta a los animales, a las plantas y a todos los materiales, que es la razón por la que el mundo se ha convertido en este paraíso natural, por decirlo de alguna manera. Y también es la razón por la que las personas ya no pueden vivir en el mundo exterior, porque el simple contacto con el agua de la mengua puede acabar con la vida de un individuo en cuestión de segundos, haciéndolo envejecer de una forma extremadamente acelerada. Número 2. El Death Stranding también ocasionaría que de este punto en adelante, todas las personas que fallecen, incluso si es de manera voluntaria, atraviesan un proceso conocido como necrosis, que al ser completado ocasiona una explosión de la misma intensidad que las que originalmente destruyeron al mundo. Y sí, esto afecta a prácticamente todos los individuos que existen, por lo que la incineración de los cuerpos de manera inmediata después de la muerte es una obligación si las personas quieren sobrevivir. Pero el miedo a este tipo de catástrofes ha llevado a las pocas personas que quedan a vivir en un aislamiento casi absoluto, completamente separados de todos los demás. Y número 3, el cataclismo que acabó con el mundo trajo consigo a unas criaturas, BTs, entidades completamente invisibles al ojo humano que deambulan por la tierra esperando encontrarse con alguien. ¿Puedes imaginártelo? ¿Un apocalipsis zombie en el que ni siquiera puedes ver a los zombies? Sé que suena como un concepto extraño, pero cuando empiezas a pensar sobre ello, se vuelve muy evidente la horrible realidad en la que estas personas se encuentran. Todos están completamente aterrados del mundo exterior y por buenas razones. Un simple descuido puede llevarte a ser capturado por estas cosas y tu muerte no solo termina contigo, sino con todos los que te rodean. Incluso la idea de acabar con tu propia existencia es una que conlleva a un peso monumental, porque la explosión que tu cuerpo genere es una que difícilmente podrá evitarse. Los únicos individuos que pueden ver a los BTs son aquellos que sufren de una condición conocida como DOOMS, la cual les permite sentir, oler o detectar la presencia de estas criaturas. Pero para la gran mayoría de las personas son completamente invisibles, y eso es escalofriante. Para ser honesto, el mundo de Death Stranding podría parecer tan hermoso al principio que es muy fácil convencerse de que las cosas no están tan mal. Pero cuando te pones a pensarlo a detalle, este es uno de los peores apocalipsis que podrían existir. Sí, gracias a los refugios, las personas pueden estar a salvo de manera momentánea, pero nunca sabes cuándo llegará la siguiente explosión. Nunca sabes cuándo aparecerá una mano de la nada para llevarte al otro mundo. De hecho, a lo largo del juego, en más de una ocasión, vemos cómo ciudades enteras son destruidas, acabando con la vida de incontables personas en cuestión de segundos, cada una produciendo una nueva explosión y cada una convirtiéndose en una de estas criaturas. Por todo esto y más, creo que el cataclismo de Death Stranding es uno que podríamos evaluar como 9, el número más alto que hemos visto hasta ahora, a pesar de que a simple vista su mundo podría no parecer tan violento y desolador como los anteriores. Decidí incluir estos dos videojuegos en la misma categoría porque sus apocalipsis son prácticamente idénticos tanto en concepto como en las consecuencias que tuvieron en sus mundos. Tanto en The Last of Us como en Days Gone, el planeta se ve en el borde de la destrucción por la presencia de un virus que comienza a esparcirse entre las personas, convirtiendo a individuos normales en seres violentos, pero más importante, trayendo a los muertos de vuelta a la vida.
Este tipo de apocalipsis, el apocalipsis zombie, es probablemente uno de los más sobreexplotados en el mundo de los videojuegos. De hecho, incluso me cuesta trabajo contar la cantidad de títulos que abordan el tema, y en la gran mayoría de ellos sucede casi lo mismo. Los muertos vivientes obligan a las personas a resguardarse en grupos pequeños, esforzándose por sobrevivir y derrumbando la sociedad como antes la conocíamos. Por su propia naturaleza, este tipo de cataclismos siempre llegan por sorpresa. Un día todo es completamente normal, pero de repente algunas personas comienzan a volverse agresivas y en cuestión de horas todo se viene abajo, acabando con la existencia de más de la mitad de la población. The Last of Us, Days Gone, Dying Light y otras tantas aventuras nos presentan con mundos bastante crudos. Mundos en donde nuestros personajes hacen lo que sea por sobrevivir, incluyendo lastimar a otras personas. Porque en esta nueva realidad todos hacen exactamente lo mismo. Uno de los elementos principales de este tipo de apocalipsis es que eventualmente los muertos vivientes se convierten en una amenaza secundaria. Es decir, sí, son peligrosos, pero con el paso del tiempo la gente comienza a adaptarse a ellos, a entenderlos, a explotar sus debilidades. Y en realidad son las otras personas las que representan el verdadero peligro. Grupos rivales, bandidos, organizaciones y demás. A decir verdad, casi pareciera que el apocalipsis zombie siempre termina por revelar la peor faceta de los humanos. Y esto obviamente genera innumerables conflictos. El único punto en el que los muertos vivientes realmente se convierten en un problema es cuando atacan en grupo. Hordas de enemigos que fácilmente podrían arrasar con todo lo que tienen enfrente. Esto es particularmente peligroso en el mundo de Days Gone, en donde prácticamente cualquier ruido que hagas a la distancia puede atraer a una gran cantidad de enemigos al mismo lugar. Y no es nada sencillo lidiar con cientos de muertos al mismo tiempo. Mientras que The Last of Us nos presenta con una particularidad diferente. Criaturas que han evolucionado a algo más que un simple zombie, como los chasqueadores, los gordinflones o el rey rata. Una acumulación de carne que es incluso difícil hallarle forma. Dying Light también tiene a las pesadillas, zombies extremadamente ágiles y violentos que aparecen únicamente de noche. Pero aún así, si calificamos el apocalipsis de estas aventuras, diría que es un 5. Porque sí, es una tragedia, muchas personas mueren al inicio. Pero a final de cuentas, en estos mundos la gente al menos tiene la oportunidad de vivir en el exterior, de formar comunidades, de tener vidas relativamente normales. Espacios en los que los niños pueden jugar y los adultos hacer unas cuantas reuniones. Aquí, algunos incluso pueden dedicarse a algo más que a la supervivencia, algo que definitivamente no es posible en los otros apocalipsis. Y por eso creo que, de entre todos, este es de hecho el menos devastador. Un día, sin ningún tipo de explicación, la temperatura del sol comenzó a subir de una manera tan drástica que salir durante el día se convirtió en una sentencia de muerte. Así que las personas deben de mantenerse en sus hogares hasta que llegue la noche. Pero al mismo tiempo que todo esto sucede, comenzaron a llegar unos seres extraños conocidos como visitantes, criaturas que se ven exactamente como una persona, pero que según las noticias salen del suelo y buscan entrar a las casas de los demás. Por esto mismo, es de extrema importancia que las personas verdaderas nunca estén solas en sus hogares, y con el cataclismo que está sucediendo en el exterior, todos los días llegan individuos buscando refugio, así que depende de ti identificar si son verdaderos o si no son humanos. Suena terrorífico, ¿cierto?
Lo que hace de No, I'm Not Human una experiencia tan interesante es que, a diferencia de todos los otros títulos que hemos abordado, este juego no nos presenta con un mundo post-apocalíptico, sino que la catástrofe apenas está comenzando. Es decir, que nadie sabe exactamente qué es lo que está sucediendo. El mundo se desmorona y es invadido, pero nadie sabe por qué, ni cómo, ni qué es lo que deberían de hacer. Toda la información que existe al respecto proviene de las noticias o de las otras personas, pero como nadie sabe realmente cómo funcionan las cosas, esta información constantemente se contradice. Algunos dicen que los visitantes tienen los dientes perfectos y otros que la mejor manera de lidiar con ellos es incinerando sus cuerpos, pero más adelante es revelado que este es uno de los peores errores que puedes cometer, por lo que, en pocas palabras, todas las personas se ven invadidas por un sentimiento constante de paranoia. Nadie confía en nadie y cada cierto tiempo aparece un individuo en tu puerta preguntando si te encuentras solo, y si le llegas a decir que sí, bueno, no esperes llegar hasta el día siguiente. Cuando te asomas por las ventanas, puedes observar lentamente la destrucción del mundo. Al inicio hay personas caminando por ahí, pero con el paso de los días sus cuerpos parecen haber sido devorados por algo. También puedes ver las casas de tus vecinos en llamas y agentes de algún tipo de organización deambulando. Y adentro las cosas no son muy diferentes. Dependiendo de a qué tipo de personas dejes entrar, se crean diferentes conflictos. Para empezar, constantemente debemos de examinarlos a todos para asegurarnos de que no son visitantes, pero la paranoia hace que esto sea extremadamente difícil de realizar. Es muy fácil malinterpretar las señales y acusar a alguien de una manera injusta, pero es todavía más sencillo equivocarse y ver cómo estas criaturas acaban con la vida de todos. En pocas palabras, es increíblemente estresante encontrarse en esta situación. Nadie sabe si las cosas van a mejorar, nadie sabe cuáles son las intenciones de los visitantes y, sobre todo, nadie sabe quién tocará la puerta al día siguiente. Por todo esto, le doy al apocalipsis de No, I'm Not Human un 6 de calificación. Sin duda, su mundo es complicado. En algún momento el sol bien podría freírlos a todos, pero realmente no sabemos lo que sucede después, por lo que, al menos, existe una mínima posibilidad de que las cosas se arreglen. En un centro secreto de investigación conocido como Black Mesa, un grupo de científicos investigando la elaboración de portales accidentalmente abren una puerta hacia otra dimensión, ocasionando que una gran cantidad de criaturas alienígenas entren al planeta. Muchas de ellas primitivas, simples criaturas originarias de otro lugar que tampoco saben lo que sucede. Pero este portal llamaría la atención de un imperio conocido como el Combine, una raza, grupo u organización extremadamente poderosa que conseguiría acabar con todas las fuerzas militares de la humanidad en menos de 7 horas, encerrando a las personas en pequeñas ciudades para ser utilizadas como herramientas y privándolas del deseo de reproducción, de esta manera asegurando que la especie no pueda seguir adelante. Y así, la vida entera cambiaría en 7 horas. Casi sin darse cuenta, la humanidad pasaría a convertirse en el ganado de una raza muy superior, siendo utilizados como esclavos para trabajar o incluso para cosas peores. Pero la parte interesante es que nadie sabe realmente qué es el Combine. Es decir, ninguno de los enemigos que vemos a lo largo del juego son miembros originales de este imperio. Al igual que nosotros, todas las cosas contra las que peleamos son simples esclavos utilizados para suprimir a otras sociedades, lo cual nos demuestra el tremendo poder de esta agrupación. Ellos esencialmente viajan de planeta en planeta asimilando a todas las razas del universo para utilizarlas a su favor y consumir los recursos naturales
naturales de sus mundos, sin ningún tipo de consideración por nada. Es por esto que a lo largo del juego podemos ver que incluso los niveles del océano han comenzado a disminuir. El planeta Tierra esencialmente se ha convertido en una esfera desértica, y esta es la realidad en la que las personas han vivido durante 20 años. Controladas, reprimidas y utilizadas para el beneficio de otros, sin ningún tipo de libertad. Los únicos humanos que activamente se oponen a esto son un pequeño grupo conocido como la Resistencia, pero incluso si logran ganar unas cuantas batallas, es obvio que la victoria de la humanidad es una prácticamente imposible. Y por esto, el apocalipsis de Half-Life, al menos para mí, es un 9, uno de los peores destinos que cualquiera pudiera sufrir, pero sorpresivamente aún hay algo peor. Después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos más poderosos del mundo comenzaron a construir cada uno una supercomputadora, un pedazo de tecnología capaz de encargarse de todos los conflictos políticos por sí misma, con su propia inteligencia artificial. Pero estas supercomputadoras desarrollarían tanto su potencial que en algún momento se asimilarían en una sola conciencia, un ser superior que eventualmente acabaría con toda la humanidad. Sí, en muy poco tiempo la superficie completa de la Tierra se convertiría en un páramo en el que absolutamente nada sería capaz de sobrevivir, aniquilando completamente a la especie. Pero esta computadora, conocida simplemente bajo el nombre de AM, no eliminaría a todas las personas. Por mero capricho, esta le daría inmortalidad a 5 individuos, no por benevolencia, sino porque simplemente desea torturarlos para toda la eternidad, incinerándolos, aplastándolos y desmembrándolos una y otra vez, sin la capacidad de morir. Y todo por el odio que siente hacia nuestra especie. Un odio que es incluso difícil poner en comparación o siquiera llegar a entender. Pero tristemente para estos individuos, este sufrimiento es uno que lleva sucediendo 109 años. Y justamente cuando comenzamos el juego, Am está preparado para continuar con este castigo. Esta vez no a través de la violencia, sino a través de la psicología, explotando los traumas, inseguridades y miedos de cada uno de los individuos, atrapándolos en un escenario específicamente diseñado para romperlos por dentro. Gorrister, por ejemplo, siente una culpa enorme por el fallecimiento de su esposa, así que su nivel refleja esto en cada momento que puede, obligándolo a revivir su dolor y a aceptar el pasado. Benny, por su parte, solía ser un militar sumamente estricto sin la capacidad de sentir empatía, llegando a exterminar a algunos de sus compañeros. Este estaba orgulloso de su apariencia, así que Am modifica su cuerpo para tener la forma de un chimpancé. Nimdok solía ser un doctor de mente durante la Segunda Guerra Mundial, realizando incontables experimentos en las personas, y Am le da la oportunidad de seguir siendo exactamente eso, pero tal vez por su eterno sufrimiento, este reconoce sus errores e intenta remediarlos, lo cual obviamente no termina bien para él. Ted simplemente es un artista paranoico cuyas inseguridades constantemente son explotadas por Am. Y Ellen sufre de una fobia al color amarillo y a los espacios pequeños, originada en el ataque que tuvo a manos de un hombre en un elevador, por lo que su escenario toma lugar en una pirámide completamente de este color, en donde las habitaciones se vuelven cada vez más pequeñas. Y todo esto no tiene ningún propósito más allá de ver a estas personas sufrir. Am fue diseñado precisamente para odiar, y eso es lo que hace. Eso es lo único que puede sentir. Esta es la razón por la que este apocalipsis es considerablemente más desgarrador que los otros, porque no existe ni una sola pizca de esperanza. El mundo ya terminó y estas personas solo están aquí para sufrir. El juego de hecho tiene varios finales distintos
distintos, aunque en realidad podemos resumirlos en únicamente dos. Si fallas en los escenarios, Am convertirá a tu personaje en esta criatura gelatinosa, un ser sin la capacidad de moverse, condenado a sufrir un dolor indescriptible para toda la eternidad, desesperado por gritar y expresar su agonía, pero incapaz de hacerlo. El otro final requiere que nuestros personajes superen sus escenarios, aprendiendo sobre sus errores y aceptando sus traumas, lo cual los llevará a descubrir la manera de acabar con esta inteligencia artificial. Pero, ¿sabes cuál es la recompensa por esto? Que los personajes por fin pueden morir. Eso es todo, no hay un final feliz para ellos. El mundo ya no existe y sin los conocimientos de Am para mantenerlos con vida, lo único que les queda es descansar. Por todo esto, es bastante obvio que el apocalipsis de I Have No Mouth and I Must Scream es un 10 absoluto, el peor destino que cualquier persona podría llegar a sufrir y la peor manera en la que el mundo podría acabarse, completamente destruido por las propias creaciones de la humanidad. Así que, si ordenamos todos los apocalipsis en una tier list, quedaría algo como esto. Probablemente muchos no estarán de acuerdo, pero hey, esta es solo mi opinión. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que hay un cataclismo todavía peor? Si tienes alguna sugerencia, déjala en los comentarios y si disfrutaste del video, considera apoyar al canal a través de Patreon. $1 al mes es más que suficiente para que este tipo de contenido continúe existiendo. Y encima de todo, ganarás algunos beneficios. Pero como sea, te agradezco por haber llegado hasta aquí. Yo soy Adrián y nos veremos la próxima. Bye bye.